Hugo Hernández y Nicolás Juárez. El análisis y la información a fondo. Lobo Noticias, Tronos y Cronos. Porque los juegos del poder no esperan. A través de ExaFM 100.9 y Lobo TV. Son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente el pensamiento de nuestra empresa. Violentó Congreso del Estado los derechos políticos de 94 aspirantes a magistrados. El TRIFE ordenó integrar a dichos aspirantes cepillados en proceso de elección judicial. Discuten en el Poder Legislativo posibles ternas para elegir al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Insólito, secuestradores se equivocan de persona, rescatan a víctima en Juárez. Y por ello también aumentan los secuestros, pero ahora en lugar de migrantes van contra los empresarios. Alerta por fuertes vientos que superarán los 85 kilómetros por hora. Pronostican bajas temperaturas. Registra gran movilización en centro comercial allá en El Paso, Texas, por amenaza de bomba. En ese lugar se registró una masacre en 2019. Muy buenas tardes tengan todos ustedes aquí en su programa Tronos y Cronos, el juego del poder, en esta edición del miércoles 2 de abril de 2025. Gracias a quienes nos sintonizan en el 100.9 de FM, así como de Canal 60 de Cosmo Cable o en el sitio de internet lobotv.com.mx o en las redes sociodigitales del Sistema Radio Lobo. Nicolás, muy buenas tardes. Hugo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos sintonizan aquí a través de este programa. Pues bien, como bien dijiste tú, hoy pues los fuertes vientos ya están generando varios problemas. Bastantes, Nicolás. De entrada, seguramente, al igual que el día de ayer, seguramente estará cerrada la carretera de Chihuahua, Ciudad Juárez. Ayer prácticamente toda la tarde estuvo pues detenido el flujo, de vez en cuando permitían caravanas de vehículos, pero pues estas rachas de viento tan fuertes, hasta de 85 kilómetros por hora, pues seguramente sucederá lo mismo el día de hoy. Sí, sin lugar a dudas, Nicolás, sí hay reportes de que se han hecho más de 7 horas en ese traslado de Ciudad Juárez a Chihuahua o viceversa, ya que elementos de la Guardia Nacional están haciendo cierres parciales del tramo carretero y de manera intermitente cada cierto tiempo, cada media hora, cada hora, permiten que salga un flujo de cierto número de carros y avancen hasta otro retén previamente instalado. De esta manera, pues están provocando que no haya accidentes de gran calado y que puede traer pérdidas humanas. Pues bueno, Hugo, el tema de los secuestros está generando muy grave ese tema, un problema bastante fuerte, ¿sí?, en el estado de Chihuahua. Así es, Nicolás. El día de ayer tenemos la información de que se habían registrado en lo que va el año 5 secuestros tan solo en la frontera de Juárez. Ahí, bueno, pues es uno de los delitos de alto impacto que no son realizados por cualquier persona por el detalle que requiere este tipo de situaciones, de contextos. Sin embargo, como lo hemos comentado a lo largo de diferentes programas aquí en Tronos y Cronos, este delito del secuestro se estaba dirigiendo particularmente a las personas en movilidad, es decir, a los migrantes, ya sea nacionales o extranjeros, y ahí en ese nicho se estaban pues enfocando los grupos delictivos o las células criminales que operan en el país. Sin embargo, ante el cierre de la frontera con la llegada de efectivos militares de la Guardia Nacional, con el cierre por parte de las autoridades norteamericanas, ha bajado fuertemente esta ola migrante. Entonces, ahora esas células criminales están enfocando sus baterías al sector empresarial, particularmente de la frontera juarense. Entonces ahí, el día de ayer, nos reportan que se registró el secuestro de una persona
de una florería en esta frontera. Los secuestradores se equivocaron de víctima, ya que pensaban que era la propietaria de dicho local comercial, y finalmente pues detuvieron a una empleada. Y al momento de que ellos pidieron rescate y que fueron personas pues a hacer el pago de mismo, o sea, la entrega del recurso, fueron cómo lograron rescatar a la víctima y detener a los presuntos secuestradores. Entonces es un tema, Nicolás, a ustedes que nos escuchan, es un tema que va creciendo. Pues muy lamentable que este tema, porque afecta directamente a la sociedad en su conjunto, ¿eh? Sí, claro. No es lo mismo la lucha entre los grupos delincuenciales, que ha dejado una gran cantidad de muertos, que ya se metan directamente con la sociedad. No, y afortunadamente en este caso pues se logró recuperar a la víctima con vida. Así ¿Cuántas veces estas células delictivas, estas pandillas de secuestradores torturan a las víctimas, les cortan en algunas ocasiones alguna parte de su cuerpo, una oreja, un dedo, para mandarlo para que los familiares se muevan a conseguir el dinero, la exigencia que están realizando, y finalmente, tras recuperar ese recurso, pues lo desaparece. Pues bueno. Muy lamentable ese tema, Nico. Bueno, y hablando de la frontera, Hugo, pues fíjate que en los últimos días se ha visto un operativo más en conjunto entre las autoridades de los Estados Unidos y de México, con el fin de reforzar esta frontera con el tema de evitar que estén pasando migrantes. En el llamado operativo Espejo, donde precisamente la patrulla fronteriza está más en coordinación con las autoridades de México, concretamente la Guardia Nacional, y según información de la propia patrulla fronteriza, pues estos patrullajes coordinados están dando más y mejores resultados. ¿Cómo la ves? Es decir, patrullajes pues prácticamente acordados entre los dos países. Sí, pues... de hecho, perdón, antes déjame concluir, el día de ayer estuvo el comisionado del Instituto Nacional de Migración ahí en la frontera, precisamente coordinando este operativo en conjunto. Primera vez que se ve en la frontera trabajar. Pues no lo creo que esté trabajando, pero... Bueno, por lo menos fue y se tomó fotografías. Sí, claro, y en este sentido, Nicolás, de lo que hablas tú de este operativo, bueno, sí ha rendido frutos estas acciones entre los Estados Unidos y México. Tan solo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, de estos, han reportado que el mes de marzo prácticamente se tuvieron los números más bajos en la historia de la frontera sur de los Estados Unidos, norte de México, en cuanto al cruce de personas ilegal. Es decir, que los encuentros de los Border Patrol, de los integrantes de esta corporación, han descendido drásticamente en comparación a semanas o meses anteriores. Y bueno, pues esto es producto de esta operación que acabas de comentar. Bueno, ya por último, para no dejar la frontera, Hugo, esta amenaza de bomba que se registra también allá en El Paso, Texas. Sí, efectivamente, el día de hoy, una amenaza de bomba en un centro comercial de Cielo Vista, donde en 2019 se registró una masacre donde más de 23 personas perdieron la vida a manos de una persona que detonó una arma de alto calibre en contra de civiles en este centro comercial. Bueno, pues el día de hoy se tuvo que desalojar toda esta tienda, todos los departamentos de esta tienda comercial, debido a esta amenaza de bomba. Una gran movilización policíaca de diferentes corporaciones, bomberos, sheriff, para pues tratar de encontrar el supuesto artefacto explosivo, y en estos momentos se encuentran en ese operativo. Pues bueno, esperemos que... Pues, un lugar de muy, muy triste memoria, Nicolás. Esperemos que solo sea pues una
pues una falsa alarma, ¿no? Una amenaza. Ojalá. Porque como bien dices tú, una muy triste recuerdo de lo que sucedió ahí en ese centro comercial, donde pues pegó muy fuerte sobre todo a la comunidad hispana, la comunidad de Ciudad Juárez. Sí, como no, pues fueron varios personas, 23 muertos y 22 heridos, Nicolás, según las reseñas periodísticas de ese el día 3 de agosto de 2019, donde pues una persona pues con un tema racismo así puro, disparó así a mansalva sobre las personas que se encontraban en el centro comercial. Y bueno, pues lamentablemente chihuahuenses que estaban ahí perdieron la vida, juarenses y varios ahí de la localidad de El Paso, Texas. Y pues como tú recordarás, recientemente, hace unos días, compareció ante la corte de ahí de El Paso, Texas, persona que disparó de nombre Patrick Wood Crucius, a quien pues le perdonaron la pena de muerte. Va a tener que pues sufrir una condena perpetua, una cadena perpetua en prisión. Bueno, 1:43, Hugo. Bueno, si algo faltaba para meterle más ruido al proceso electoral de las personas, cochinero judicial, dile. al cochinero judicial, pues resulta que hace unos minutos el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿El Trife? el famoso Trifito. No, Trife, es el de la Ciudad de México. Pues ordenó a las autoridades locales que aceptara la lista de los aspirantes A magistrados. que habían sido desechados en el Congreso del Estado. Así es. Bueno, cuando ya están las boletas a todo En vapor, impresión, sí. cuando ya empezó el proceso desde el pasado domingo. Bueno, ¿qué te parece ahorita de regreso platicamos sobre este tema? Sí, ningún problema. En todas partes. Ponte Exa. El poder es como los juegos de la silla. El más hábil encontrará dónde sentarse. Regresamos en Lobo Noticias, Tronos y Cronos, en Exa FM 100.9. La emoción del básquetbol está con los Apaches de Chihuahua. La tribu está en la final. Los Apaches de Chihuahua reciben en casa a los Dorados en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo. Este viernes 4 de abril en punto de las 8 de la noche. Y el sábado 5 de abril no te pierdas el segundo encuentro a las 7 de la tarde. Juegos 1 y 2 del Campeonato Estatal de Básquetbol. Por lobotv.com. Canal 60 de Cosmocable. En Facebook en Lobo TV Chihuahua y YouTube. Chihuahua merece un nuevo campeón. Vamos por ese título. Los incendios forestales acaban con la vida silvestre, áreas naturales y grandes extensiones de comunidades. Tú y yo podemos contribuir a que se eviten. Nunca prendas fogatas en un día de campo. No quemes la basura. No tires la colilla de tu cigarro sin apagarlo antes. Los espejos y vidrios pueden encender los pastizales o áreas boscosas. No los tires. Un incendio forestal aumenta el nivel de dióxido de carbono y contribuye al cambio climático. Actuemos con responsabilidad. Protejamos de incendios nuestra bella sierra. ¿Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TriNN. Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural. Pide TriNN llamando al 411-1858. Land, ambientes que fascinan. Oye, qué bonita reunión en casa. Se siente un ambiente muy agradable, muy a gusto. Los muebles, la decoración. El poder es como los juegos de la silla. El más hábil encontrará dónde sentarse. Regresamos en Lobo Noticias, Tronos y Cronos, en Exa FM 100.9. Bueno, ya estamos de regreso, 1:47. Hace unos minutos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues determinó que aquellos aspirantes que no habían sido incluidos
en este proceso judicial por parte del Congreso tenían que participar. Y para este tema se encuentra con nosotros aquí en entrevista el licenciado Rodolfo Sandoval. Primero que nada, licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Digo licenciado porque yo sé que tienen su maestría y todo, pero el fondo es ser licenciado en Derecho. De entrada, efectivamente, licenciado en Derecho es el primer grado académico a nivel superior. Pero que aparte de todo, fue lo que le enseñó cómo poner un amparo. Bueno, no se llama amparo en esta ocasión, pero es uno de los promoventes de esta resolución que se acaba de dar. Si nos platicas, ¿de qué se trata? Sí, claro que sí. Es un juicio para la protección de los derechos político-electorales y del ciudadano que resolvió el día de hoy, hace escasos minutos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Medio de defensa que un servidor interpuse, además de otros tantos, porque se acumularon varios juicios, en contra de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua. ¿Cuál fue la materia de controversia en estos juicios? Pues fue lo que ocurrió el 28 de febrero pasado, cuando el Pleno del Congreso del Estado tomó la decisión de enviar al Instituto Estatal Electoral únicamente las listas de candidatos de jueces y juezas del Comité de Evaluación del propio Poder Legislativo. Y omitió, porque fue una decisión, fue un acto omisivo, omitió enviar el listado de quienes fuimos considerados elegibles e idóneos, incluso insaculados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, a los cargos, a las diferentes magistraturas. En una cuestión particular, yo fui considerado elegible e idóneo al Tribunal de Disciplina Judicial. El Congreso del Estado decide no enviar este listado de magistraturas al Instituto Estatal Electoral, por lo tanto, pues no íbamos a aparecer en las boletas, con lo cual se violentó nuestro derecho a votar establecido en la Constitución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, decidió el día de hoy que esto fue voy a utilizar sus términos, una violación grave y flagrante a nuestro derecho a ser votado, ya que el Congreso, también usando palabras del propio tribunal, sin justificación alguna, decide cercenar el listado de manera que manda solamente jueces y juezas, pero mutila por lo que hace a magistrados y magistradas, y pues con ello vulnera un derecho constitucional que es el derecho a ser votado y también el derecho social de la ciudadanía, de los electores, a votarnos, a tener un crisol más amplio de candidatos, porque fuimos, además de un servidor, 93 otras personas que fuimos excluidos de esa posibilidad, y hoy el tribunal revoca la sentencia del Tribunal Electoral de Chihuahua y ordena al Congreso del Estado de que envíe las listas al Instituto Estatal Electoral para que sean integradas a la boleta electoral y por lo tanto seamos candidatos. A ver, en palabras un poco más del pueblo, para poder entenderlo, vamos a ponerlo de esta manera. En su momento, los tres poderes presentaron unas listas. Es correcto. Y en el caso del Congreso del Estado, aquí mismo lo dijimos, se fue hasta el final, hasta el último día, y no logró la votación para poder enviar la lista de magistrados, por lo tanto, no las envió. Ni siquiera el problema es que se haya logrado la votación, es que ni siquiera sometió a votación la lista de las magistraturas. Solamente se votó la lista de los jueces y juezas, no así la de las magistraturas. Renunció a su obligación constitucional de hacerlo, porque así lo establece el artículo 101 de la Constitución de Chihuahua, de manera que omite someter a votación las magistraturas, enviar al IE solamente jueces y juezas, y con eso vulnera nuestro derecho a ser votados. Como dices tú, en términos, pues tratando de ser más asequibles, más lisos y llanos, a quienes fuimos considerados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo idóneos para ser candidatos a magistrados, nos negó nuestro derecho a aparecer en las boletas, que fue lo que impugnamos ante el Tribunal Electoral de la Federación, y hoy nos concede la razón. Y bueno, aquí hay dos problemas. Pues bueno, tanto el de que inició la campaña no es tanto, porque apenas empezó el domingo. Estamos hablando de 3 días, 4 días, y pues qué tanto puede avanzar o no avanzar. Lo que sí es que, por ejemplo, la autoridad electoral, pues ya tiene que como un mes que ya mandó a hacer las boletas, ¿no? No, las boletas no se han hecho. ¿No? No, según un acuerdo del Instituto Estatal Electoral, la elaboración de las boletas... De magistraturas. En general, va a iniciar
este próximo domingo 6 de abril. Es cuando inician y es por eso que el tribunal se anticipa, emite su sentencia antes de que inicie esa etapa de impresión de boletas, nos concede la razón y le ordena al Congreso que envíe las listas y por lo tanto que el IE modifique los borradores de boletas que tiene a la fecha para que podamos aparecer en la impresión de la misma. Pues bueno, por lo pronto ya dice el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, pues que esta resolución no está pegada a lo jurídico, pero que acatarán. Digo, no tienen que acatar nada del Congreso, ¿no? Sí. Pues, bueno, nomás mandar la lista. Sí, así como está, porque ni siquiera, porque no pasó por el proceso de insaculación, creo, ¿no? De la tómbola famosa. La sentencia, por lo menos en la discusión como se dio hoy, que se hizo pública a través de un canal de YouTube de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la sentencia ordena al Congreso que se envía la lista. Incluso la presidenta menciona otra cosa más, que de hecho menciona que la lista de magistrados ya la tiene en su poder el IE, porque en su momento le fue presentada así por la presidenta de la mesa directiva del Congreso. Pero no obstante le ordena y le da un plazo de 24 horas para que se mande la lista al IE y aparezcamos. Este para un servidor no es un tema político, es un tema eminentemente jurídico. Quienes aspiramos a ser jueces o magistrados tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que estar desapegados de la contienda política, de los partidos políticos, porque en su momento, si somos electos, vamos a impartir justicia para todos, sin distinción. Es nuestra obligación constitucional. Lo que opinó el diputado Alfredo Chávez merece todos mis respetos, es su visión, se respeta, pero bueno, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral en el país hoy decidió otra cosa y decidió a favor de nosotros. Y ahí no hay nada que hacer. Ya no pasa ni por el Tribunal Estatal Electoral, el IE simplemente va a tener que incluir las listado y se acabó. Es correcto, no hay una instancia superior, no hay amparo, no hay Suprema Corte, no hay otra vía de defensa. Es la última palabra en la materia. Pues bueno, bajo este esquema, pues modifica, pues no, prácticamente no el proceso, simplemente van a entrar más gente a esta contienda. 94 personas más que no habíamos entrado porque nos habían vulnerado nuestro derecho a ser votados, ahora se nos concede ese derecho, se nos reconoce. Pues bueno, Hugo, si te veo con la intención de preguntar algo. No, lo estoy viendo, dile. Pero mira, este tema de que el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haya exhibido de esta manera al Congreso local, el que establezca que violentó a 94 aspirantes sus derechos políticos. Ahora es que salgan, bueno, ¿cómo van a poder limpiarse en el Congreso local los que no hicieron su chamba para poder mandar claramente esta lista de magistrados? Pues nada más simplemente la van a mandar y listo. Van a poner su cara, se van a poner una bolsa de papel. Le van a echar la culpa al que, no sé. ¿A quién? Pues ahorita están diciendo que no está pegado a los temas jurídicos. Imagínate, sí, es abogado el diputado Chávez. Sí, sí. Ok. ¿O a qué estará esperando que le hayan arreglado la plana por esta parte del TRIFE al Congreso local? Bueno, un tema que acabas de tocar, que era mi pregunta. Bueno, pues es que muchos de los asuntos que cuando se vino decantando este proceso de selección de aspirantes, por ejemplo, como era el comité de evaluación, como al momento de entregar una lista dejaban de existir, pues ya no había forma de cómo defender sus derechos. En este caso, sí procedió ante el tribunal porque fue un tema eminentemente del Congreso del Estado no haber votado y pasado pero en muchos otros momentos hay gente que vio vulnerados sus derechos, pero no pudo hacer nada porque ya no estaba o el comité de evaluación o ya no estaba tal cosa. Y pero es correcto esto, ¿no? Es correcto, el comité de evaluación, como un comité académico que revisó que cumpliéramos los que nos inscribimos a la convocatoria, los requisitos de elegibilidad, pero que además tuviéramos los de idoneidad y que incluso nos depura a través de una insaculación, pues su función fue simplemente técnica, no política. El comité de evaluación concluye su labor y cesa en sus funciones. Ya no existe el comité de evaluación desde el momento en que integró sus listados y los depuró por insaculación. Cada comité de evaluación de los tres poderes lo elevan al Congreso del Estado, pero el Congreso
decidió, respecto de su propio comité, solamente enviar al IE los listados de jueces y juezas y no así los magistrados, y es ahí donde se configura la violación a nuestro derecho a ser votado. Es un derecho que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fue lo que nosotros impugnamos con el mayor respeto hacia la soberanía del Congreso del Estado, no en un ánimo de contienda política, ni mucho menos, sino simplemente pues con una visión jurídica distinta de lo que el Congreso había resuelto. Y hoy la Sala Superior, repito, máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el país, falla a favor de nosotros. En otras palabras, pues considera que la visión jurídica que nosotros teníamos pues era la correcta, sin mayor intención de un servidor de polemizar sobre la política. Esa no es mi función, y pretendo, si llego a ser electo, que sea mi función. Pues bueno, aquí es el claro ejemplo de que no hay que meterse con los que saben de leyes, ¿no? Bueno, perdón, pero el claro ejemplo de que este proceso es tan complejo, y lo hace todavía más porque quienes están participando son los que conocen de leyes, ¿no? Pues gracias, si te refieres a mí, muchas gracias, Nicolás. Bueno, es Rodolfo Sandoval Peña, pues que con esta resolución que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues junto con 93 personas más, entrarán a las boletas electorales. Así es, y bueno, pues nos presentaremos ante la ciudadanía con nuestra historia de vida profesional, de méritos profesionales, de carrera, para tratar de... Pero ya está el eslogan, no querían que entráramos, pero ya llegamos. No te creas. No, bueno, ese no es el tema. 2 de la tarde en punto, Hugo, vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en su programa Tronos y Cronos. Dejamos el teléfono de WhatsApp en cabina, el 614-142-1009, 614-142-109, para que nos haga llegar sus comentarios. En todas partes, Pontexa. El poder es como los juegos de la silla. El más hábil encontrará dónde sentarse. Regresamos en Lobo Noticias, Tronos y Cronos, en Exa FM 100.9. La emoción del básquetbol está con los Apaches de Chihuahua. La tribu está en la final. Los Apaches de Chihuahua reciben en casa a los Dorados en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo. Este viernes 4 de abril en punto de las 8 de la noche. Y el sábado 5 de abril no te pierdas el segundo encuentro a las 7 de la tarde. Juegos 1 y 2 del Campeonato Estatal de Básquetbol. Por lobotv.com, Canal 60 de Cosmocable. En Facebook en Lobo TV Chihuahua y YouTube. Chihuahua merece un nuevo campeón. Vamos por ese título. Películas, noticias. Frankly, my dear, I don't give a damn. Todo sobre tus artistas favoritos en All Access. Sábados 4 de la tarde. Lunes 7 de la noche. All Access. Conducido por Ariana. Departamentos Misión. 2 recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la Mañana. Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la Mañana. El poder es como los juegos de la silla. El más hábil encontrará dónde sentarse. Regresamos en Lobo Noticias, Tronos y Cronos, en Exa FM 100.9. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Tronos y Cronos, los juegos del poder. Pues ya, es que este asunto, no cabe duda, Hugo, que como lo dijimos desde el inicio, este proceso
electoral para las personas juzgadoras, pues es tan complicado que si no llevan adecuadamente el proceso pasa esto. ¿No? Pues sí. Digo, ¿qué necesidad había? ¿Por qué no hicieron en su momento los diputados bien su trabajo? Sin duda. ¿Te acuerdas? Aquí estuvo pues bastante, pues varios días tuvimos este tema aquí al aire. Sí, claro. Pero bueno, Hugo, y en el Congreso del Estado, pues actualmente en estos también se encuentra un proceso pues bastante interesante, ¿no? El proceso para la designación de quien será el titular o que obtendrá la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De hecho, en estos momentos, yo creo que estará por terminar la Junta de Coordinación Política ahí en el Congreso, donde pues se encuentran reunidos los líderes de las fracciones parlamentarias para definir cómo van a evaluar a todos los aspirantes que ya pasaron por el proceso, primero de entrega de documentos, luego las entrevistas, y ahora sí evaluarlos para definir una terna y sobre esa terna ir ya a la votación. ¿Cómo la ves? Sí, efectivamente, la Junta de Coordinación Política, que integra a los representantes de los grupos parlamentarios como son el PRI, Morena, el PAN, Movimiento Ciudadano, y pues que van a participar también, pero sin voto, solo con voz, unos arrimados ahí del Verde y del Partido del Trabajo. Pues ellos van a escuchar sobre este asunto y bueno, van a platicar sobre cómo integrar las posibles ternas de aspirantes. Pues posible una sola terna, ¿no? No, o sea, pues van a jugar con diferentes nombres, a ver cómo las integran para establecer una sola terna. Por eso hablo de diferentes ternas ahí en la plática. ¿Por qué? Porque hay diferentes posiciones. Una, Morena, a través de su coordinador ha establecido que la terna debe ser de puras mujeres. Ahí de puras mujeres, y pues ellos se inclinan hacia una abogada con perfil feminista para que sea quien se encargue de titular. Pero ¿por qué una terna de puras mujeres? Dice Cuauhtémoc Estrada, pues ¿cómo es posible que los últimos 7 presidentes de este órgano de derechos humanos sean hombres? Pero yo no sé de dónde acá Cuauhtémoc Estrada quiera establecer que la ley pues sea retroactiva. O sea, pues un tema de mujer sí, pues ahorita está de moda, se está trabajando en darle más espacios a las mujeres, pero habla de 7 como si en ese momento hubiera ese tipo de interés, ¿no? Por el lado del Partido Acción Nacional, que es el otro, pues que tiene pues buen número de legisladores, buscan pues que sea una terna equilibrada, mujeres y hombres, 2 y 1 en este caso, y lo que pues indican al interior del Congreso local es que la favorita es una exdiputada emanada del Azul. Termina. Sí, emanada del Azul, pero en caso de no lograr el consenso, porque son varios también diputados panistas quienes pues no están de acuerdo en ese perfil, buscarían que se quedara el actual interino Alejandro Carrasco como presidente de este organismo. En el caso de los demás, el PT pues está claramente en contra del perfil de la exdiputada y actual integrante de la Universidad Autónoma de Chihuahua, así de frente. Entonces, pues hay algunos favoritos que se manejan, pero no hay. El PRI, el Verde, pues están viendo cuál es el mejor perfil, pero como no tienen la mayoría, pues están viendo cómo servir de bisagra. Bueno, mira, aquí hay que ponerle el nombre, porque luego es mucho, tú le haces, pues pareces diputado ya. No. Estás dando demasiados vericuetos y dando... No. Soy políticamente correcto, Nicolás. A ver, de entrada, sí. Son 3 mujeres las que hasta este momento se perfilan. No, son 25 aspirantes. 25 aspirantes, pero si vas a empezar, empieza bien. Son 3 mujeres las que hasta este momento se perfilan digamos que
en los nombres que barajan los diputados. ¿Quiénes son? Flor Alejandra Corral Requejo, quien actualmente ella se desempeña como titular de la unidad de género, creo, en el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Sí? Georgina Alejandra Bujanda Ríos, exdiputada del PAN en la anterior legislatura, es decir, que hace apenas un año y medio que salió, año y cachito. 6 meses. Y también Liz Aguilera García, quien actualmente se desempeña ahí en la Universidad Autónoma de Chihuahua como como titular de Derechos Humanos. Pero entre su currículum fue diputada por el Partido Revolucionario Institucional. Las 3 mujeres, hay que decirlo, tienen ya marcadito su color. ¿Sí? Ahora bien, aquí el grave problema es que este proceso para elegir al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido tan largo, Hugo. Bueno, para decirte algo muy sencillo, ahorita se está discutiendo, ahí en la Junta de Coordinación Política, cómo van a evaluar para integrar la terna. Para integrar la terna. Pero espérame, en la convocatoria que en su momento ellos emitieron, ahí viene claramente, ahí dice, a ver, la Junta de Coordinación Política evaluará a las personas aspirantes de la siguiente manera. Perfil curricular, 50 puntos. Entrevista, 50 puntos. Total, 100 puntos. Ya está dicho. A ver, ya recibieron los perfiles curriculares y ya les hicieron las entrevistas a todos. No únicamente a las 3. Aquí el problema, Hugo, es que está dando la posibilidad de que pues este asunto se pelotee demasiado, porque, aparte, de acuerdo a la propia convocatoria, los diputados tienen hasta el día 30 de abril, es decir, todo el mes todavía, para definir quién va a ser. O sea, ¿y qué es lo que está pasando? Pues que es un desgaste impresionante. Claro. Posiblemente quieran sacarlo lo más pronto posible antes de irse de vacaciones. Pues se podrán ir de vacaciones y regresar y todavía no se acabará el mes. Así es de que tienen oportunidad de hacerlo, pero vuelvo a lo mismo. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan digo, van a tener que ponerse de acuerdo? ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho, en la actual legislatura no logra por sí sola ninguna fuerza política poder sacar una votación. Sí, la mayoría que se requiere. Además, ni siquiera tratando de juntarse todos contra uno. ¿Sí? Oye, y en este caso, bueno, sin detrimento de las 3 personas que acabas de mencionar, que ya has comentado muy bien, pues que están muy perfilados, una para Morena, una para el PAN y la otra para el PRI. Bueno, o expriista, no sé si ya haya dejado de serlo. Bueno, bueno, a lo mejor ya se afilió, ¿verdad? Luis Aguilera. Ajá, bueno, aquí hay que ver, bueno, y de entre los otros 22 aspirantes, no hay ninguno que les llene el ojo. Deja tú. Que ¿Qué calificación obtuvieron? Exacto, pues. Para que no puedan entrar a la terna. Es que ese es el problema cuando los criterios de evaluación son tan subjetivos. Sí, claro, pero en este caso, bueno, vemos que no se pongan de acuerdo en esos 3 perfiles. Hay 22 perfiles donde se pueden buscar quién tiene pues las mejores características para encabezar la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así de sencillo. Y fíjate, junto con este tema, Hugo, llama la atención que el día de ayer habían sido llamados a comparecer los encargados de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A lo cual no acudieron. Interpusieron un documento donde hablaban de la autonomía universitaria. Y eso provocó ayer varios comentarios feos, bastante fuerte. De Morena y el PT particularmente. Particularmente de Morena y del PT. Digo, tampoco no hay que ser tan inocentes. O sea, querían poner a Liz Aguilera ahí con un tema... O sea, creo que no es... o sea, porque el proceso para elegir a los encargados o encargadas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
pues no está a discusión si tienen que hacer campaña o no, si se tienen que andar promocionando o no. No, porque simplemente los diputados van a decidir quién va a ser. Lamentablemente, digo, estamos en un proceso de democracia. Ahora resulta que de las pocas instituciones autónomas que quedaron, como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, va a tener que ser el Congreso quien defina quién va a estar al frente. Sí, y sobre todo, pues hay que quitarle el tema partidista, Nicolás. No se pudo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lamentablemente. Es lo que te iba a decir, a ver. Lamentablemente, pero pues sí, aquí en Chihuahua sí sería conveniente quitarle ese peso partidista a los perfiles y buscar el más idóneo para encabezar este organismo autónomo. Porque hay que decirlo, a ver, prácticamente desde que inició la Comisión Estatal de Derechos Humanos, igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su actuación ha sido muy limitada por los gobiernos en turno. ¿Por qué? Porque es el gobierno el que los pone. Sí, claro. Es el gobierno el que les da la posibilidad. No, y no nada más eso, Nicolás. Recordarás tú el IXITAI, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Estatal Electoral, en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues se han convertido en agencias de colocación. Es decir, vamos a poner al más cercano, al que sí me va a hacer caso, y aparte le voy a mandar a la plantilla laboral, al primo, al amigo, pues, o sea, tenemos que dejar este tema de lado, el tema partidista también, y meter a los más idóneos. Bueno, fuera, en realidad, te soy muy sincero, que los diputados se pusieran a querer mejorar la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es. Darle mayor peso jurídico, darle, desde luego, pues la posibilidad de tener dientes, porque todos son recomendaciones, no sale de ahí. Y bajo ese esquema, pues sí, ¿verdad? Pues simple y sencillamente, pues no hay cómo pueda actuar de manera más eficiente. Exactamente. Pero bueno, así está el tema con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Como lo dijimos, aún falta mucho tiempo, porque te lo puedo asegurar que los diputados, digo, es parte de la estrategia legislativa, ¿no? Dejar las cosas hasta el final y ahora sí, a ver cómo sale. Pues ahorita empezaron con bastante tiempo. El día de hoy era un asunto que se tenía, no sé si como último tema de la Junta de Coordinación Política o después de la Junta de Coordinación, para empezar este cabildeo, pero ojo, pues hay que hacerlo fuera del tema partidista, el tema de cuotas, hay que buscar a los perfiles más idóneos. Y hay que recordarlo muy sencillo. Se requieren 22 votos. Así es. A fuerzas tienen que ponerse de acuerdo. Imagínate que pongan a alguien por unanimidad, qué bien sería, ¿no? No, claro. Y como dices tú, alguien sin sesgos ni nada. Porque no existen esas aves que cruzan el pantano y no se mojan. Algún colorcito se les queda. Pues hay que poner al menos manchado. Bueno, 2:15 p.m. Vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en Tronos y Cronos. En todas partes, ponte. El poder es como los juegos de la silla. El más hábil encontrará dónde sentarse. Regresamos en Lobo Noticias, Tronos y Cronos, en Exa FM 100.9. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com, Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Departamentos Misión. 2 recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión.
La tribu lo respalda. Los Apaches de Chihuahua terminaron en la primera posición. La ronda regular y están listos. Suena el tambor a la batalla. La búsqueda por el título en este 2025 en la Liga Estatal de Básquetbol es muy claro. Sigue las emociones, el camino al título de los Apaches. El Lobo TV en Facebook. Baja la aplicación ahora, el Lobo Stream, en Play Store y App Store. Síguenos en el canal 60 de Cosmocable y en nuestro canal de YouTube. Haz tuya la temporada 2025, apoyando a los Apaches de Chihuahua. Es como los juegos de la silla. El más hábil encontrará dónde sentarse. Regresamos en Lobo Noticias, Tronos y Cronos, en Exa FM. 2 de la tarde con 18 minutos. Bueno, Hugo, en los últimos días se ha desatado pues una polémica, sobre todo en redes sociales y últimamente en algunos medios de comunicación, porque de la noche a la mañana aparecieron unos parquímetros allí en una plaza comercial en el Periférico de la Juventud. ¿Parquímetros? Parquímetros. Estacionamiento, zona de estacionamientos virtuales. Bueno, a ver. Esta zona, el D1, famoso D1. Ah, ok. Donde en los últimos años se ha incrementado fuertemente pues la construcción tanto de locales comerciales, restaurantes y demás, así como pues de algunas zonas de habitacionales, departamentos. Como tú bien sabes, o usted que nos escucha, pues desde luego hay una serie de arterias viales, calles, que pues conectan todos este sistema. Y obviamente también existen pues una gran cantidad de cajones de estacionamiento en estacionamientos o edificios establecidos para ellos, donde te cobran una cantidad por estar o por utilizarlo. Hasta ahí, ¿no? Pues bueno, obviamente al ser un centro con mucha circulación vial, con mucha afluencia de personas, pues ha generado también muchos conflictos viales. Conflictos viales desde estacionarse en lugares reservados, como pues simple y sencillamente utilizar cerca de las banquetas para estacionarse, donde algunos propietarios de algunos negocios pues reclaman que son lugares personales. Pues bien, lo último que se les ocurrió fue poner pues zona de estacionómetros, en el esquema de que tú llegas en la calle y hay un espacio, pero tienes que pagar igualmente una cuota por estacionarte en ese lugar. Y bueno, aquí viene la polémica. De entrada ya le preguntaron al director de la Policía Vial, al ingeniero, ¿va? César Comava, pues ¿por qué un particular había puesto ya parquímetros? En Chihuahua los únicos que pueden poner parquímetros en este caso es la autoridad, que es en el centro de la ciudad, y el recurso va destinado al Ixizal. Estos es completamente una empresa que está cobrando por estacionarse, se supone que en la vía pública, ¿no? El problema existe también, hay que decirlo, que estas vialidades no han sido entregadas al municipio, siguen siendo pues de los dueños de ese complejo comercial. ¿Cómo la ves? Oye, pero bueno, yo en este caso me voy no conozco a detalle el tema, pero puedo lanzar una serie de preguntas. Primero, si tú construyes un local comercial, el reglamento
te exige varios espacios de estacionamiento. Primero. Entonces, si todo este centro comercial debe de tener sus estacionamientos, ¿por qué pretendes cobrar por estacionarte en ellos? 1. 2. Donde yo he visto que en esa zona comercial se estaciona mucha gente es en las instalaciones de un lugar de ludopatía. Ahí llegan todos y se meten, aunque no vayan a ese lugar, generando conflictos. En las vialidades que conectan esas plazas es donde también se estacionan estos conductores. Es ahí donde pusieron las vialidades, exactamente. Y bueno, dices tú, si bien dice, es cierto, es probable que esté apegado a derecho lo que dice el subsecretario de Movilidad, César Comava, es que no tiene facultades la policía vial de multar. Pero sí van y multan cuando están estacionados en lugares ahí. No, sí, pero es que recordarás tú que en lugares así como es este caso, como también podría ser la universidad, puede entrar la autoridad vial o la autoridad de seguridad pública siempre y cuando te permitan el acceso. No, pues, o sea, entonces los dueños, vengan nomás a multarme a estos que están mal estacionados, ahí sí, no. Pero a estos no, porque yo les estoy cobrando. Válgame. Pero aparte de todo, tú recordarás que aquí en Chihuahua, desde hace mucho tiempo, se eliminaron los cobros de estacionamiento en centros comerciales. Exacto. Esto va aparejado, pero con otra modalidad. Entonces, ¿por qué en otros no lo permiten? Y en este tipo de... Y en este, sí. Sí, pues mira, ¿qué es lo que puede suceder ahí? Que empiece una presión social de no asistir, de no acudir, o de presionar a la autoridad para que intervenga. No hay de dos más que esas sopas. No, es que no debería ser. La autoridad debería actuar. A ver, muy sencillo. ¿Cuántos restaurantes tienes? ¿Cuál es el aforo que tienes? ¿Cuánto es el aforo de los hoteles que tienes? ¿Y cuáles son los estacionamientos que tienes para eso? ¿Qué estacionamientos tienes para ellos? Así de sencillo. Sí. ¿No los tienes? A ver, vamos a empezar a clausurar. Exacto. La autoridad puede hacerlo. Sí, puede ser protección civil, puede ser desarrollo urbano, puede ser pues todas las autoridades que tengan que ver en ese tipo de giros. Así de entrada. Pues bueno, creo que ahí tiene la autoridad mucho que trabajar. Oye, pues ¿para qué pretenden los dueños de esta zona poner eso? Pues ¿qué tanto puedes ganar? ¿Por la seguridad? ¿Para qué? ¿Cuál es el tema? Bueno, pero alguna planeación han de haber visto ahí para hacerlo, ¿no? Pues bueno, 2 de la tarde, 24 minutos. Noticias más agradables. Hoy en el Centro de Convenciones y Exposiciones arrancó la Feria de Empleo de la Industria Manufacturera 2025. Es un buen espacio, sin duda, hay que decirlo, para quienes buscan pues algún espacio, algún trabajo, pues se acerquen en estas ofertas que están presentando pues la industria manufacturera. Se habla de pues más de 500 espacios que van a ofertar durante hoy y mañana. ¿Estarán, Hugo? No tengo el dato de las fechas. Yo sabía que empezaba hoy. Pues bueno, así que este evento organizado tanto por Index, que es el organismo que aglutina a todas la gran mayoría de las industrias manufactureras aquí en Chihuahua, así como la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, pues 15 empresas estarán ofertando vacantes. ¿Cómo ves? Una buena oportunidad, ¿no? Muy buena oportunidad para las personas que quieran integrarse a este sector de la industria manufacturera. Pues bueno, ¿qué más tienes tú? Pues también siguiendo con ese tema, el día de mañana se realizará la tercera edición de la Expo MRO, en donde pues va a haber una exposición industrial interesante el día de 3 y 4 de abril. Se realizará allá en un hotel del Perfecto de la Juventud. Esta tercera exposición es la exposición más importante, la exposición industrial más importante del norte del país. Entonces va a estar muy, muy interesante este asunto. Vamos a tener como invitado al presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Juárez, Héctor Núñez Polanco, para que nos platique sobre esto, sobre esta exposición industrial. Y pues también el día de mañana se inaugura el 10º Foro Internacional de Lechería, ahí en el Centro de Convenciones. También pues una muy buena atracción, con muy buen nivel este evento,
que va a Y ser... aunque usted no lo crea, a pesar de que somos un desierto, somos de los principales productores de leche en el país. Así es. El tercer, ahí nomás lugar. para que se den una idea de la importancia de esta actividad pecuaria. Así es. Y eso que se pelean mucho los productores de leche con los lácteos, por el tema de la tuberculosis, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, aún así es muy importante. Y en este caso, pues está encabezado por Vicente Gómez Cobo y en lo nacional, y por Vicente Armendáriz aquí en lo local. Bueno, estaremos al pendiente y mañana le presentaremos detalles pues de lo que hoy anunciará Donald Trump sobre los aranceles. Así es. En unas horas más estará dando a conocer exactamente, ahora sí ya. Esperemos que ya lo haga, hombre, ya que no sea, ya para que le damos tanta vuelta, ¿no? Así es. De todas maneras, ya el propio Banco de México ya anunció que el crecimiento pues prácticamente va a ser cero. Digo, dice estar anunciando un 1%. Vas a ver que va a llegar a cero al final del año. Mientras no sea negativo. Pues esperemos que no sea así, ¿verdad? Así es. Y sobre este mismo tema de los aranceles de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esperará a unos días, unas horas para establecer cuál va a ser las acciones del gobierno federal en torno al anuncio de estos aranceles. Bueno, y en redes sociales, de las redes a la radio, Hugo, pues fíjate que es un tema que yo creo que vale la pena comentar así muy brevemente, ¿eh? Se ha estado estigmatizando mucho las campañas que llevan a cabo algunas candidatas a jueces, ministros, ministras. Están diciendo que se está haciendo demasiado sexista. Bueno, hay que reconocer que algunas de ellas pues son más guapas que otras. Pero yo no le veo caso, yo no le veo, pues ni modo, cada quien pues, tiene la forma de hacer su campaña como quiera, ¿no? Claro. ¿O no? Sin lugar a dudas. Bueno, pues, ¿algún otro tema que traigas de la red de la radio? Fíjate que me llamó mucho la atención esto que comentas de esta campaña que se volvió viral de una aspirante a jueza penal, si mal no recuerdo, Lulú Ríos, y también me llamó mucho la atención que fue solamente una aspirante a magistrada penal, Mirel Lozoya, quien se solidarizó con ella para que no la estuvieran señalando. Sí, no la objetivizara, no la sexualizara como tú lo comentas, no recuerdo el término exacto, pero pues ella habló de Mirel Lozoya, de apoyarla en cuanto a su preparación académica para atender esta situación en caso de ser electa para juez. Y me pareció muy importante eso. Fíjate que solo una mujer salió a apoyar a esta otra persona que se había viralizado por fotografías y por... Y que no se nos pase, Hugo, por último, hoy Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Exacto. Día azul. Yo sí vine de azul, ¿tú no? No recordé yo este tema tan mañana importante. te vine de azul para recordar porque es un tema que vale la pena que toda la sociedad lo entendemos y apoyemos. Claro. Digo, primero entenderlo porque es un tema de salud muy importante. Así es. 2 de la tarde, 30 minutos, gracias. Los vemos mañana en punto de la 1:30. En todas partes. Pontexa. XFM presentó Lobo Noticias con Hugo Hernández y Nicolás Juárez. Te esperamos de lunes a viernes a la 1:30. XFM 100.9.